La palabra hecha carne. La reflexión de hoy es la explicación del Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. El pasaje del Evangelio según Juan presenta una de las declaraciones teológicas más profundas del Nuevo Testamento. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo nos lleva al principio de todas las cosas, no solo la creación material, sino también la revelación divina. La palabra, en griego, logos, no es solo una expresión verbal, sino una fuerza activa de Dios, a través de la cual fue creado el cosmos y a través de la cual Él se revela al mundo. La palabra no es algo que se originó después de la creación, sino que estuvo con Dios desde el principio, y es una declaración clara de su divinidad. El Verbo era, por tanto, Dios, y su unión con Dios es un misterio central de la fe cristiana. La continuidad de este pensamiento viene dada por el versículo 3, que afirma que todo fue hecho por ella, y sin ella nada fue hecho de todo lo que fue hecho. La palabra es el agente activo en la creación del universo, y sin ella nada existiría. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de Cristo en la obra de la creación, ya que, según el Evangelio, Jesús es el Verbo hecho carne. La creación no es algo meramente físico, sino una expresión del deseo y la voluntad divinos manifestados a través de la palabra. La vida que surge de esta creación está intrínsecamente ligada a la luz que el Verbo proporciona a los seres humanos. Como afirma el versículo 4, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz aquí representada no es solo una metáfora, sino la revelación misma de Dios en el mundo, que brilla en la oscuridad de la ignorancia humana. En el versículo 5 se dice que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencerla. Esta luz es una referencia a la presencia divina en Cristo, quien, a pesar de las tinieblas del pecado y la ignorancia que domina el mundo, permanece imbatible y triunfante. Las tinieblas representan resistencia al conocimiento de Dios y a la verdad revelada, pero la luz de Cristo continúa brillando, ofreciendo salvación y claridad a todos los que la buscan. El pasaje también presenta a Juan Bautista, un hombre enviado por Dios, para dar testimonio de la luz. Versículos 6 al 8. Juan no es la luz, pero la señala, preparando el camino para la llegada del Mesías. Es una figura importante porque prepara los corazones del pueblo para recibir la verdad de Cristo, la luz verdadera. La misión de Juan es ser testigo de la obra de Dios, y su figura señala la importancia del testimonio y la fe. Destaca el primado de Jesús, diciendo: el que viene detrás de mí ha ido antes que yo, porque era antes que yo. Versículo 15. Esto subraya la eternidad de Cristo y su preexistencia antes de su encarnación. En los versículos 10 al 13 vemos el rechazo del mundo a la palabra, a pesar de ser el creador del mundo y la fuente de toda vida. El mundo, en su ceguera espiritual, no reconoció su origen y el poder de la palabra, y los que pertenecían a Israel, el pueblo de Dios, no la acogieron. Sin embargo, el mensaje de esperanza es que a todos los que la recibieron les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Versículo 12. Esta aceptación no es un simple reconocimiento, sino una transformación espiritual, un nuevo nacimiento, que no depende de las condiciones humanas, sino de la acción directa de Dios. El versículo 14 es la culminación de este pasaje teológico. Y el Verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación es el gran misterio de la fe cristiana, donde la divinidad y la humanidad se encuentran plenamente en Jesucristo. No es solo un ser humano extraordinario, sino la palabra misma de Dios, que toma forma humana para revelar al Padre al mundo. La gloria de Jesús, de la que Juan es testigo, es una gloria llena de gracia y verdad, y esta revelación es fundamental para comprender el cristianismo. El Dios invisible se hizo visible en Cristo, y lo que antes era inaccesible se volvió palpable. La conclusión de este pasaje es una revelación aún más profunda sobre la obra de Cristo en relación con la ley y la gracia. Porque por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Jesucristo. Versículo 17. La ley, dada por Moisés, señalaba la necesidad de un Salvador, pero fue en Cristo que la gracia de Dios se hizo realidad. No vino para abolir la ley, sino para cumplirla y traer salvación mediante su vida, muerte y resurrección. Finalmente, el versículo 18 nos recuerda que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que Él nos ha dado a conocer al unigénito de Dios que está en lo profundo del Padre. Cristo, siendo el único Hijo de Dios, es quien nos revela al Padre, y su misión es llevar a la humanidad el conocimiento pleno de Dios, algo que antes era imposible de lograr por la simple observación de la naturaleza o por la ley. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, pueblo de Dios. ¿Les gustó de la reflexión de hoy? No olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Esto ayuda a que nuestro canal crezca. Besos, de la tía Alessandra.